Salut les étudiants de français. En esta clase vamos a aprender el futuro simple en francés, le futur simple. On y va. Bueno, en pantalla ya tenemos el título Le futur simple, el futuro simple. Por favor, no hay que confundirlo con le futur proche, con el futuro próximo. Recordemos que el futuro próximo utilizamos el semiauxiliar aller o en español ir para referirnos a una acción futura no muy lejana. Ejemplo, yo voy a ir, ¿vale? Yo voy a ir. Je vais aller. Vamos a escribirla. Yo voy a ir, ¿cierto? En francés sería je vais aller. ¿Listo? Entonces aquí tenemos el semiauxiliar conjugado en presente y luego un verbo en infinitivo. ¿Correcto? Ese es el futuro próximo. Pero entonces el futuro simple, ¿qué vendría siendo en español? En vez de decir yo voy a ir en futuro simple, yo diría yo iré. Yo iré. Entonces fíjense cómo en el futuro simple no existe ni auxiliar ni semiauxiliar. Por eso se llama simple, ¿vale? Porque inmediatamente después del sujeto colocas el verbo conjugado en el futuro, en este caso, ¿vale? Entonces, bueno, ahora bien, la pregunta es ¿cómo convierto un verbo o cómo conjugo un verbo en su forma futura, ¿no? En futuro simple, pues. Entonces, es muy fácil. Bueno, tenemos que dividir esto en verbos regulares y verbos irregulares. Para los regulares es muy sencillo, te explico. Para los verbos regulares, pongamos acá regulares. Entonces, vamos a primero hallar la base. Entonces vamos a utilizar como ejemplo el verbo parler, que significa hablar. Entonces escribámoslo, parler, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la base? Bueno, primero vamos a poner los pronombres sujetos. Listo. Ahora, la base de los verbos regulares en futuro simple es el mismo verbo en infinitivo. Ojo, repito, la base de los verbos regulares en futuro simple es el mismo verbo en infinitivo. ¿Qué quiere decir esto? Que si tengo acá el verbo parler, hablar, así está en infinitivo, pues voy a copiar el mismo verbo, porque esa es la base, en todos los pronombres sujetos, en todos los sujetos. Entonces procedo a copiar el verbo en infinitivo en todos los sujetos. Listo. Ahora, ¿qué falta? Bueno, falta poner las terminaciones propias del futuro simple, que, bueno, van a ser las mismas en todos los verbos. Entonces vamos a aprendérnoslas. Entonces la primera sería a i, a s la segunda, a la tercera, ons, ez, iont. Les voy a dar un truco para que se aprendan las terminaciones del futuro simple más fácil. Si tú ya te sabes el verbo avoir conjugado en presente de memoria, vamos a conjugarlo en presente. El verbo avoir sería je, tu as, il ou elle a. Tenemos nous avons, vous avez. Y por último, ellos o ellas, ils ont. Listo. Fíjate en algo. Este verbo avoir, que significa tener, bueno, o haber si se usa como auxiliar, pero bueno, como verbo significa tener. Entonces, si te fijas, toda su conjugación en presente corresponde a las mismas terminaciones, bueno, excepto con el nous y con el vous, pero son las mismas terminaciones que tenemos en el futuro simple. Mira, yo tengo, pues es a con i, ¿no? Bueno, sin el yo. Entonces, ais es tengo, pero mira que es la misma terminación del yo hablaré, je parlerai. Sí, lo puse en rojo, ¿no? Con el tú tenemos as, mira que es la misma. Con el il, el tenemos la terminación a y mira que es la conjugación que corresponde con el il, el, que es la a. Con el nosotros y el vosotros, pues obviamente no vamos a poner avons, pero sí tenemos la terminación ons, terminación ez. Y por último la conjugación de ellos y ellas, ellos o ellas tienen, pues mira que es la misma terminación, la conjugación. Así que si tú te sabes el verbo avoir ya de memoria en presente simple conjugado, pues prácticamente ya también te sabes las terminaciones del futuro simple. Entonces, muy buen truco. Bueno, on continue. Ahora bien, entonces
¿Qué significa esto? Je parlerai traduciría literalmente yo hablaré, ¿no? Acuérdate que parler significa hablar, ¿cierto? Entonces, je parlerai, yo hablaré. Tu parleras, tú hablarás. Il, él parlera, él o ella hablará. Nous parlerons, nosotros hablaremos. Vous parlerez, bueno, recuerda que vous puede ser usted o ustedes. Usted hablará o ustedes hablarán. Y tenemos il, él parleront, ellos o ellas hablarán. ¿Listo? Ahora bien, con los verbos regulares, pues tenemos una cierta excepción a esto de colocar tal cual el verbo en infinitivo como base. Y es cuando el verbo en infinitivo termina en la letra E. Ejemplo, mira, el verbo prendre significa tomar. ¿Listo? Bueno, por favor no confundir esto con beber, ¿no? Beber es otro verbo. Tomar es prendre. Entonces mira que termina en la letra E. Y es un verbo regular. Solamente que termina en E. Entonces, ahora bien, yo te dije a ti que debes colocar el mismo verbo en infinitivo como base. Pero si termina en la letra E y es regular, debes eliminar la E del infinitivo. Y lo que te queda, eso sí es la base. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que mi base para este verbo en futuro, ojo, en futuro, sería esta, hasta la R. Prendre, hasta la R. Entonces vamos a copiar la base en todos los sujetos. Listo. Ahora seguiría poner las terminaciones, que son las mismas siempre, que serían AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Entonces, si prendre significa tomar, ¿qué significaría je prendrai? Significaría yo tomaré. Tu prendras, tú tomarás. Il prendra, él tomará. Nous prendrons, nosotros tomaremos, etcétera, etcétera. Bueno, eso en cuanto a los verbos regulares. Esa sería como la regla para poder conjugar un verbo regular en futuro simple. Tomas el verbo en infinitivo, lo colocas en todos los sujetos y añades las terminaciones. Ya, o sea, es decir, te aprendes las terminaciones de memoria, que recuerda que eran las mismas del verbo avoir en presente. Y bueno, si en dado caso el verbo es regular y termina en la letra E, lo que tienes que hacer es eliminar la letra E y lo que te queda es así en la base, la colocas en todos los sujetos y pones igualito las mismas terminaciones. ¿Listo? Bueno, ¿qué pasa cuando el verbo es irregular? Es decir, si es irregular, pues no va a seguir el patrón, ¿no? No va a seguir la regla que te acabo de enseñar con los regulares, ¿no? Entonces, pues lastimosamente en ese caso sí nos toca aprendernos sus bases de memoria. ¿Por qué? Porque la base de un verbo irregular no es el mismo verbo en infinitivo, sino que es algo completamente diferente. Y como te digo, debes aprendértelas de memoria. Ahora bien, lógicamente los verbos regulares pues son la mayoría. Lo que pasa es que hay que aceptar que los verbos irregulares pues sí son verbos muy comunes o son verbos muy utilizados. Así que da la sensación de que son la mayoría cuando no es así. Pero sí son verbos muy útiles, muy necesarios, muy importantes, por así decirlo. Entonces hay que aprendernos de memoria esas bases para poder usarlos en futuro simple. Voy a dar aquí unos ejemplos de verbos irregulares para conjugarlos en futuro simple. Por ejemplo, como siempre, el verbo être, irregular. Vamos a tener también como irregular el verbo avoir, ¿vale? Tener. Tenemos también como irregular el verbo ir, aller. Tenemos también como irregular el verbo pouvoir, que significa poder. También tenemos como irregular el verbo ver, voir. Y bueno, vamos a dejar hasta ahí. Son obviamente muchos más verbos irregulares que te aconsejo que los busques y los estudies, los repases. Pero bueno, acá vamos a mostrar estos 5 verbos irregulares. Entonces, como te digo, hay que aprendernos las bases de memoria. La base del verbo être, ser o estar, en futuro simple es ser, ¿vale? Esa es la base. La base del verbo avoir en futuro simple es aur,
¿vale? Bueno, no se pronuncia así, pero para que me entiendas. La base del verbo ir a leer sería ir, ¿ok? Esa es la base. La base del verbo pouvoir, poder, en futuro simple es P-O-U-R-R, pour. La base del verbo voir, que es ver, sería ver con doble R. Ahora bien, vamos a colocar esas bases en todos los sujetos. Listo, y ahora basta con colocar las terminaciones, las mismas que te mostré en los verbos regulares, las mismas terminaciones del futuro simple en estos verbos irregulares. Listo, como te puedes dar cuenta, acabo de conjugar estos 5 verbos irregulares en futuro simple. Por ejemplo, je serai, ¿qué significaría? Recuerda que être significa ser o estar. Entonces, je serai significaría yo seré o yo estaré. Avoir significa tener. Por lo tanto, j'aurai significaría yo tendré. Aller significa ir. Entonces, j'irai significará yo iré. Pouvoir significa poder. Por lo tanto, je pourrai significará yo podré. Y por último, voir significa ver. Así que je verrai significará yo veré. Y así sucesivamente puedes hacer las traducciones con los otros sujetos. Bueno, en resumen, el futuro simple es sencillo, es fácil. Simplemente ten en cuenta que los verbos regulares, la base es el mismo verbo infinitivo, a menos que termine en la letra E. En ese caso eliminas la E y lo que te queda sí es la base. Te aprendes las terminaciones del futuro simple de memoria, que como te dije pues son las mismas del verbo avoir en presente simple, si quieres aprendértelas por ese lado. Y para los verbos irregulares pues no hay de otra sino aprendernos de memoria sus bases, y las terminaciones van a ser las mismas que con los verbos regulares. Y listo, eso sería el futuro simple. En la descripción de este video te voy a dejar unos ejercicios, y si quieres en los comentarios pon las respuestas y yo te corregiré si es necesario hacerlo. Bueno, si te gustó la clase no olvides darle like y suscribirte si aún no lo has hecho, y dale click a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis nuevos videos. Hay video nuevo en mi canal todos los domingos sin falta. Si tienes alguna pregunta o si te gustaría ver algún tema en especial, déjamelo en los comentarios, tenlo por seguro que te responderé. No siendo más, nos vemos en la próxima clase. A la prochaine.